a comenzar la clase. Lo primero que voy a hacer es compartir. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a ver el desarrollo del TP número 2, que comprende dentro de las instalaciones sanitarias el tema de provisión de agua sanitaria. Es decir, como ya dijimos, el plano o la documentación de las instalaciones sanitarias comprende dos partes, es decir, la parte de desagües, tanto de desagües cloacales y pluviales, y la provisión de agua fría y agua caliente, ¿sí? De acuerdo al sistema. Y esto estaba englobado en dos trabajos prácticos, según lo que habíamos visto. El trabajo práctico número 1 era los desagües de efluentes sanitarios del edificio, y el trabajo práctico número 2 es la provisión de agua fría y agua caliente. ¿Me escuchan, no? ¿Hola? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, Sí, se escucha. Se escucha bien. Ya, hablamos del desarrollo del TP, trabajo práctico número 1, que comprendía, digamos, lo que nosotros entendemos que conforma un trabajo práctico. Es decir, tenía la memoria técnica, la documentación, es decir, planos, detalle constructivo a nivel anteproyecto, las normas que alcanzadas por lo que van a utilizar ustedes, y la bibliografía, ¿sí? Van a tener también en el campus los lineamientos, al igual que el trabajo práctico número 1, los lineamientos para el trabajo práctico número 2. Por supuesto que las mismas consideraciones que tuvimos en el trabajo práctico número 1, las vamos a tener en cuenta en el trabajo práctico número 2, con respecto a las referencias y a los signos convencionales para podernos entender claramente y no tengamos discusiones sobre las cuestiones que están, digamos, desarrolladas en el plano, ¿sí? Vamos a ver que, al igual que el trabajo práctico número 1, vamos a desarrollar en planta. Acá vemos una parte de una planta donde está desarrollado la instalación, digamos, perdón, la instalación de desagüe cloacal y la instalación de provisión de agua sanitaria. En la siguiente imagen, en la pantalla, vemos ya un poquito más agrandado para que entendamos y comprendamos de lo que estamos hablando, un núcleo sanitario, ¿sí? Vemos que está desarrollado la parte de instalación de desagüe sanitario, con el esquema de pileta de piso para separar el secundario y el primario, el desagüe primario con el caño de descarga de ventilación, pero a su vez tenemos otras nomenclaturas que hacen a la instalación propiamente de agua, ¿sí? Van a ver que el agua caliente se dibuja con líneas en color carmín y el agua fría en azul, ¿sí? Vemos también que de izquierda a derecha, la denominación del caño de lluvia, ¿sí? La subida ¿cómo se llama?
la subida de la cañería de impulsión. Estoy tratando de acomodarme, disculpen, pero estoy tratando de acomodarme con el tema de la computadora nueva, así que me está costando un poquito, pero no importa. Vamos ahora, vemos el desagüe primario, es decir, la solución de los desagües de efluentes cloacales dentro de ese núcleo sanitario. Y también tenemos una bajada, que es el caño de lluvia, el caño de lluvia número 1 en este caso, la subida, que es la impulsión del tanque de bombeo hacia el tanque de reserva. Después tenemos la alimentación, entonces un sistema central, donde tenemos la bajada de agua caliente y la subida o la montante de agua caliente. Es decir, acá tenemos mando libre y retorno, distribuidor. ¿Sí? Después tenemos las dos bajadas de agua fría, que la bajada de agua fría alimenta en parte a los artefactos sanitarios, es el bidet, el lavatorio y la bañera. Y por otro lado tenemos una bajada, que en este caso lo que está haciendo es alimentando el depósito de la válvula del inodoro. Básicamente tenemos esquemáticamente la manera de que debemos encontrar la señalización en nuestro plano. ¿Sí? Esto es una vista en planta. Bien. ¿Cuáles son las cuestiones que vamos a tener? Bueno, constructivamente van a ver que van a aparecer algunos elementos como la transferencia, llave de transferencia, que en este caso cuadro de ducha. Vamos a ver cómo tenemos que tener en cuenta la alimentación, es decir, por un lado está la alimentación de agua caliente, por otro lado la alimentación de agua fría, y esto que está en el medio es la transferencia, es decir, lo que permite regular el caudal de agua fría y agua caliente para que tengamos la temperatura de confort. ¿Sí? Esto será hacia la alimentación, hacia la ducha, y hacia abajo la canilla de servicio de la bañera. ¿Sí? Por supuesto que hay distintas formas de empotrarlo y de ubicarlo. El otro tema son las bajadas también, que es la que estuvimos hablando, la bajada de la válvula. Son bajadas, vamos a ver, que requieren por lo menos el diámetro mínimo 1 pulgada, eso ya lo vieron en la parte teórica, y deben estar en función de esos diámetros. Bien. El corte, digamos la cuestión de corte, la cuestión del corte, perdón, oye, disculpen, Bueno, el corte, como hablamos, como dijimos, hay distintas maneras, sobre el corte del edificio directamente, o lo hacemos en forma esquemática, que es como, digamos, a mí me gusta representar porque lo vemos claro, se ve claramente el tema de, lo que estamos hablando. ¿Sí? Bien, acá el corte es un edificio que tiene dos subsuelos, este es el nivel de planta baja, 12 pisos altos, y en la azotea tiene el tanque de reserva, que en este caso es mixto. ¿Sí? Bien. La alimentación, digamos, de este edificio se da a través de una conexión, que en este caso, por la característica del edificio, el diámetro de entrada es mayor a 1 pulgada, con lo cual tengo este sifón, ingreso, el tanque de bombeo está a nivel de segundo piso, acá tenemos el nivel de planta baja, ¿sí? Y este tanque con el sistema de impulsión va al tanque
de reserva y mediante bajada alimenta, ¿sí? Y alimenta también al sistema de agua caliente, no solamente alimenta los sanitarios, el sanitario de agua fría, sino que a su vez, en este caso, tenemos dos, digamos, generadores de agua caliente, que son estos, entonces yo alimento también con agua fría para generar el agua caliente, en este caso, de esta dirección. Tiene su colector, tendrá su montante, distribución, en función de la distribución que hayamos elegido, ¿sí? Quiero destacar que acá hay dos cosas que, si bien en la materia no lo vemos, pero sí es conveniente destacar. Es decir, vemos acá un cuadradito, no sé si se alcanza a ver, pero es un sistema de reducción de presión. Es decir, habíamos hablado en la clase teórica que teníamos presiones mínimas y presiones máximas, ¿sí? Que las presiones máximas estaban dadas en un valor entre un 40 o 45 metros de diferencia del nivel de fondo de tanque, ¿sí? Para lograr el confort. Pasada esa altura, esa cosa, hay que poner un elemento de reducción de la presión. Puede ser un tanque colocado en el lugar, y yo alimento, o puede ser un sistema de válvulas reductoras de presión, como es este caso. Lo mismo pasa con el sistema de agua caliente, que está en este caso está ubicado en este lugar. Por otro lado, van a haber cruces, ¿sí? Que claramente acá lo que está indicando es que yo vengo con un diámetro, reduzco ese diámetro y sigo alimentando hacia abajo. Entonces, yo estoy seguro en qué piso tengo que hacer la reducción del diámetro, independientemente de ver, digamos, la planilla de dimensionado, ¿sí? Con esto queda claro toda la situación, digamos, que yo puedo tener en la vista de corte. Bien. Habíamos dicho que la cañería de impulsión alimenta el tanque de reserva. En este caso, este tanque de reserva a su vez es un tanque que contiene el volumen que yo requiero para incendio, ¿sí? Entonces tiene, como ustedes bien saben, un sifón, un escape, ¿sí? Un nivel de agua de reserva, lo que está marcado acá en rojo, es la reserva de incendio, que no puede ser utilizada, ¿eh? Simplemente la parte superior, el volumen superior, puede ser utilizada para, digamos, el uso sanitario. Por eso tenemos un nivel, que está marcado el nivel a propósito, para que ustedes tengan en cuenta la siguiente situación. Los escapes, digamos, el escape, los ruptores de vacío que yo tengo que colocar en las bajadas, digamos, de agua fría, tienen que estar por encima de este nivel máximo que puede tener el tanque. El ruptor o el escape del agua caliente, igual, ¿sí? Tiene que estar por encima, porque si está por debajo, por vasos comunicantes, ustedes van a tener una ducha ahí en la azotea, permanentemente. ¿Está claro? Bien. Tanque de reserva mixto, simplemente para recordar, lo que vimos acá, la reserva de incendio, el sifón invertido que tiene, y el escape que permite que cuando el nivel de agua llega a este punto, se produzca el ingreso de aire a través del nivel atmosférico y se corte, digamos, el consumo de agua, ¿sí? Tendrá que funcionar la bomba tiene su flotante eléctrico, con lo cual lo llama, cuando está lleno está vacío, ¿sí? Bien. Hasta acá simplemente algunas cuestiones, digamos, de carácter teórico, ¿sí? Veamos ahora, cuando hablamos de
un proyecto o a nivel de anteproyecto, como lo que vamos a ver, de qué estamos hablando de cada una de las instalaciones de provisión de agua. ¿Sí? Provisión de agua fría, hablamos desde la alimentación, es decir, yo al edificio tengo que alimentar a través de una conexión domiciliaria. A su vez, esa conexión domiciliaria, de acuerdo a la situación del edificio, tendrá tanques de agua, de bombeo de reserva. En el caso que vamos a ver nosotros, vamos a trabajar por gravedad. La otra forma que vieron en la teórica también es presurizando, así teniendo un tanque de reserva y yo presurizo y alimento a todo el núcleo sanitario del edificio. Evidentemente los tanques vamos a tener que ver capacidad, los componentes para el mantenimiento, los accesos, etc. A este sistema de tanques, para alimentarlo, el tanque de reserva, necesito un sistema de impulsión, compuesto por cañerías, bombas, componentes, etc. Por otro lado, después tenemos las bajadas, es decir, del tanque de reserva se alimentan los núcleos sanitarios a través de bajadas. La ubicación, entonces, en los plenos, vamos a ver ubicación en los plenos tanto de bajadas como la cañería de impulsión del sistema de impulsión de agua. Después vamos a ver el desarrollo dentro de los núcleos sanitarios, ubicación de todos aquellos elementos, llave de paso, canilla, servicio, todos los elementos que me van a permitir mantener básicamente o permitir el correcto funcionamiento de la instalación. Todo esto se va a ver reflejado en el plano que ustedes van a desarrollar del proyecto, y enmarcado o encuadrado dentro del mismo plano un cuadro resumen para ver claramente el proceso de dimensionamiento de la instalación. Bien. Igualmente, lo mismo para agua caliente, con la diferencia que tenemos una planta térmica, tendremos termotanques, caldera, tanque intermediario y todos los elementos para su mantenimiento, la distribución de agua caliente, ubicación de colectores, accesorios, lo mismo que el agua fría, ¿sí? Y concluye también en un cuadro resumen el dimensionamiento. Bien. ¿Cuáles son las consideraciones que yo voy a tener en cuanto a nivel proyecto? ¿Cómo voy a tener en cuenta las cuestiones básicas de proyecto? Esto yo ya un poco lo dije, y lo vuelvo a reiterar para las instalaciones de agua sanitaria. Esto es válido para cualquier instalación, no es solamente, estamos hablando de instalaciones sanitarias, sino para cualquier instalación. Es decir, los recorridos de la instalación que sean lo más directos posible, porque yo en este caso tengo ahorro de material y ahorro de energía en el fluido, en el recorrido del fluido, ¿sí? Después evitar, por supuesto, superposiciones, es decir, van a ver que en los plenos empiezan a aparecer todas las instalaciones, y en esos plenos uno tiene superposiciones, interferencias, yo tengo que tener acceso siempre a todas las instalaciones para poderlas mantener. La accesibilidad es fundamental, ya lo vimos en las instalaciones de aguas cloacales primordialmente, ¿sí? Entonces, estas tres cuestiones son las básicas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando desarrollan el proyecto de la instalación de provisión de agua sanitaria. Bien, primer paso, selección qué tipo de provisión, de qué manera yo voy a suministrar agua, ¿sí? Habíamos visto en la clase teórica que la dio el ingeniero Juan Pablo Alagia, que hay dos formas. Una por gravedad, es decir, tengo un tanque de bombeo, tanque de reserva,
estamos hablando de provisión indirecta, o por un sistema de presurización. Tengo un tanque de reserva de bombeo en la planta baja y impulso mediante bombas presurizadoras hacia los distintos núcleos del edificio. Nosotros vamos a utilizar el sistema por gravedad, ¿sí? Tanque de bombeo, tanque de reserva. Bien, la conexión domiciliaria, la accesibilidad, canalizaciones, la ubicación de los tanques, su dimensionamiento, accesibilidad, todos los requerimientos que me va a exigir la norma para ubicación de los tanques, ya sea de bombeo o de reserva. También está el sistema de impulsión, las consideraciones que vamos a tener en cuenta para su correcto funcionamiento, las columnas de bajada. En función de eso, vamos a ver cada una de las consideraciones que hablamos. Conexión domiciliaria. La conexión domiciliaria era aquella que me permitía, a través de la red de agua, suministrar, digamos, agua a mi edificio, ¿sí? Bien. Yo tengo que determinar, digamos, la ubicación, el diámetro, es decir, eso lo vieron en la teórica. Recordemos que al ingreso a la entrada tengo que tener una llave de corte principal, eso no tiene que estar alejado más de 1 metro, 1,5 metros, que tiene que ser accesible de la distancia de la línea municipal, una canilla de servicio para riego, y yo alimento a mi tanque de bombeo, a través de un cierre que es el flotante mecánico. El sistema impulsa agua y lo lleva al tanque de reserva, que a su vez, por un colector, alimenta las bajadas. Bien. Tanque de reserva. Para que tengamos en cuenta algunas cuestiones, si es más de 4.000 litros, tiene que ser subdividido. Voy a decir 3 o 4 cosas teóricas para que tengan en cuenta. Tiene un flotante eléctrico, ¿sí? Para el corte nivel máximo y nivel mínimo de agua. Recordemos que el tercio siempre tiene que dar con agua, las tapas preferentemente sumergidas, el colector une y tenemos los reductores de vacío. La accesibilidad para poder mantener al flotante, el flotante mecánico tenga algún problema, la llave de cierre y de corte para poder limpiar el tanque en caso que sea dividido. Básicamente, son las cuestiones. Por supuesto que lo que está en figura es un tanque de hormigón. Van a ver que hoy prácticamente el tanque de hormigón tiene un relativo uso y van a utilizar tanques, digamos, adosados, tanques de acero inoxidable. Bien. Perdón, una pregunta. ¿Con qué volumen había dicho que se subdivide el tanque? 4.000 litros yo tengo la obligación, el tanque de reserva, de dividirlo. ¿Sí? Muchas gracias. Y el tanque de bombeo no tengo obligación de dividirlo. Bien. Ubicación del tanque de reserva. Acá en pantalla tenemos una imagen, digamos, de una planta, de un edificio, que tiene distintos núcleos sanitarios. Vamos a ver que los distintos núcleos sanitarios, por ejemplo este rectángulo que está acá, tiene un baño principal con jacuzzi, un baño secundario, un toilet, ¿sí? Entonces tengo una importancia, un requerimiento de agua, llamémosle valor 10. Después tengo dentro del edificio otros núcleos sanitarios que tendrán valor 5, 3, 2 de requerimiento. Entonces, ¿dónde voy a ubicar preferentemente yo mi tanque de reserva en función de estos requerimientos? ¿Sí? Para ubicar dentro del edificio mi tanque de reserva, yo voy a tener que sostenerlo estructuralmente.
Entonces voy a tener, no sé, en este lugar tengo la estructura, tabiques, tengo columnas, tengo algún elemento. Pero, como digo yo siempre, tengo que tener en cuenta, a veces algo que aprendimos ya en primero o segundo año de la facultad, el baricentro de la fuerza. Es decir, yo tengo el requerimiento mayor en este punto, evidentemente el tanque de reserva que yo tenga es lo mejor posible, lo más cercano a este núcleo, ¿sí? O lo más cercano a lo que sería el tema si fueran fuerzas, ¿sí? Entonces la ubicación va a estar dada en función de lo estructural y también en función del requerimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las cañerías, cuando yo las tenga que alimentar al tanque, van a ser de menor diámetro. Si yo el tanque lo tengo acá y tengo que llegar con mayor suministro, evidentemente este recorrido, la cañería, la pérdida que tengo por el recorrido, puede ser un diámetro mayor. Así que la ubicación que yo puedo tener, digamos, lo más cercana por las columnas, y vamos a ver algunas consideraciones, es en este punto. ¿Sí? Es un lugar, es más allá, más acá, de acuerdo a cómo el estructuralista a veces diga que es conveniente bajar las cargas de acuerdo a cómo está proyectado el edificio. Bien, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir este tanque de reserva? Además, porque con eso yo me garantizo alimentar mediante bajadas cada uno de los núcleos sanitarios. ¿Sí? Ahí tengo resuelto mi instalación, digamos, de alguna manera, sin mayor dificultad, la ubicación de mi tanque de reserva. ¿Qué requerimiento tengo que ver? Bueno, el primer requerimiento seguro que se van a encontrar es el arquitecto del proyecto va a decir, no, mira, lo veo de acá, no me gusta, o lo veo de frente. En este caso, como está en el contrafrente, difícilmente tengamos alguna discusión, ¿sí? Pero es algo que tenemos que acordar, si no están en los planos de arquitectura, la ubicación del tanque de reserva. Por otro lado, el tanque de reserva, tengo que mantenerlo. Tiene 2 tapas de acceso para limpieza, esas tapas de acceso yo tengo que acceder para poder, digamos, limpiar, pero también tengo que recorrerlo para reparación del edificio. Esas distancias pueden ser 50 centímetros, de la línea medianera, mínimo 60 centímetros me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, puedo recorrerlo, esto es una azotea, puede ser accesible o no, pero puedo recorrer. Los otros 2 límites que tengo son el límite superior, es decir, el código urbanístico me limita un plano límite, con lo cual yo no puedo sobrepasar la instalación de agua sanitaria. Entonces, tengo el límite del techo del tanque de bombeo para poder producir la presión hacia los pisos, tener presión a los pisos de abajo. Y además tengo también a nivel inferior, porque yo tengo que tener, digamos, una distancia desde el piso de la azotea al tanque, al fondo del tanque, para desarrollar toda mi instalación. Es decir, tengo que poner los colectores, la llave de paso, corte, sellado de la azotea, etcétera, etcétera. Entonces tengo todas estas limitaciones en cuanto al tanque de reserva. Si no estoy libre para, digamos, poner cualquier volumen de tanque de reserva. ¿Está claro hasta acá? Bien. Vamos ahora a la otra cuestión, al tanque de bombeo, ubicación del tanque de bombeo. Evidentemente ya ubiqué el tanque de reserva con el plano límite, el espacio para poder desarrollar mi instalación, y yo preferentemente, si puedo bajar directo y directamente para que la impulsión sea lo más recta posible, evidentemente voy a estar en las mejores condiciones. Esto no siempre es posible. Van a ver que la sala de máquinas donde está
el tanque de bombeo está distanciado, así que tiene recorridos horizontales seguramente. Después, en la otra cuestión, lo mismo que estábamos hablando del tanque de reserva, los espacios en la parte inferior, donde tengo que tener una distancia mínimo 50-60 centímetros, pero esta a su vez, pensemos que esto está en la sala de máquina, esta a su vez también tiene que tener un espacio en el techo o la losa que cubre el tanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito reparar los flotantes mecánicos y el flotante eléctrico. Así que también me requiere un espacio que ustedes van a ver en las obras. En general, ese espacio es tan reducido que a veces es imposible de reparar, digamos, el flotante eléctrico. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Después está lo mismo que estábamos hablando, tanque de reserva, la accesibilidad, recorrible en lo posible todo el perímetro, 50 centímetros. No puede estar adosado a las paredes, digamos, que son linderas al vecino. Puedo adosarlo a paredes propias, pero evidentemente no es conveniente, porque si tengo una pérdida, voy a tener que romper la pared para reparar. No es una cosa demasiado grave, pero no es en lo posible, hay que evitarlo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Bien. Clarísimo. Bien. Cargas hidráulicas. Sí, habíamos visto alguna cuestión de que la norma, el reglamento, determina determinadas cuestiones de la alimentación de las canillas de servicio según la ubicación. Es decir, en la azotea podíamos tener 50 centímetros de carga y alimentábamos uno solo, los 4 metros, los 2 metros, según el tipo de artefacto que estuviéramos teniendo. Pero para que tengamos, seamos un poquito más claros, ¿sí? Vamos a ver que nosotros tenemos, de acuerdo a esta norma, una presión mínima, una carga mínima, ¿sí? Con un funcionamiento, digamos, de acuerdo al caudal de la norma, y va a depender de la grifería. Y también teníamos una presión máxima de confort, vemos acá los distintos caudales, supongamos que es en la misma ducha, es la diferencia de caudal según la presión, ¿sí? Entonces, esto puede ser el caudal mínimo que requiere la norma, pero no puede ser, digamos, del todo confortable. La otra cuestión, es decir, nosotros vamos a ver el procedimiento de dimensionado de vía norma, pero la realidad que ustedes tienen que tener en cuenta es lo que un poco subrayaron en la clase teórica. Es decir, en el último piso yo tengo que hacer un dimensionado hidráulico porque hoy la grifería modifica algunas cuestiones. Es decir, la grifería hoy trata de utilizar lo mejor, lo más eficiente el recurso de agua, ¿sí? Entonces, le va a producir determinadas cuestiones, determinadas pérdidas, y una grifería común puede ser que con esa presión no tenga ni siquiera el abastecimiento mínimo que requiere, ¿sí? Entonces, no solamente hay que cuestionar eso, sino que además puede ser, por ejemplo, la grifería que aparece acá en la imagen, que es una ducha cuadrada. Esa ducha, excelente, muy buena, requiere mínimo 30 metros de altura. Es decir, yo necesito una presión de funcionamiento desde el nivel de tanque a la ducha, no los 4 metros o los 2 metros según la norma, sino 30 metros de presión de altura. Se puede resolver por compresorización, con lo que sea, pero tenemos que tener en cuenta el tipo de grifería, ¿sí? Hoy la grifería en general, con estas presiones mínimas, podemos llegar a tener dificultad. ¿Está claro? Bien. Resolución de
plantas. Es decir, van a ver que ustedes, al igual que hicimos con el desagüe cloacal, tenemos que ubicar los plenos, que generalmente puede ser que el pleno coincida, o bueno, mayormente va a coincidir con el pleno que utilizamos para los desagües cloacales o desagües pluviales. Entonces, vamos a tener una bajada que alimenta, digamos, el agua fría, y una montante o retorno que alimenta el agua caliente. En general, si el sistema central, ¿sí? Si el sistema de agua caliente es central, yo alimento el baño principal, porque es el que yo quiero que rápidamente tener agua caliente, entonces donde yo quiero tener agua caliente lo alimento con el montante. Y el sanitario secundario, como es una cocina, lavadero, con el retorno. Eso es de acuerdo a cómo ustedes lo proyecten. Evidentemente puedo ser montante, distribuidor y retorno libre, o viceversa, lo que ustedes consideren conveniente. Acá en esta situación yo con este montante resuelvo, digamos, mi instalación. ¿Cuál es el conflicto que yo puedo tener cuando bajo, estoy alimentando con esto, independientemente de esta bajada, las elimino, yo alimento, digamos, el núcleo sanitario baño y el núcleo sanitario cocina, con una misma bajada y un mismo montante. Evidentemente voy a tener un problema en los últimos pisos, porque yo para llegar de este punto a este punto tengo que ir por piso, ¿sí? Generalmente uno va por piso. Cuando yo tengo un problema de que me quedo sin agua y ingresa aire a la cañería, en los últimos pisos la presión no es suficiente y es muy difícil de resolver, ¿sí? Muy difícil sacarlo. En los pisos siguientes es probable que no tenga problema, por eso hay que analizar, de acuerdo a la distancia que están los núcleos, la conveniencia de utilizar esto montante de agua caliente y retorno de agua caliente y bajadas para cada uno de los núcleos. ¿Está claro? El otro elemento importante es bajadas o montantes, lo que sea, o retorno. Inmediatamente yo tengo que tener una llave de corte. Es decir, acá tenemos el núcleo mayormente desarrollado, donde tenemos en este caso montante libre, retorno distribuidor, baño, y la provisión de agua fría, donde vemos la llave de corte, la alimentación, la combinación, digamos, entre el agua fría y agua caliente, al igual que la ducha, igual que el bidet, y la alimentación del inodoro mediante la provisión de agua fría. ¿Cómo ejecutamos esto? Bueno, tenemos en este caso la bajada 4, ¿sí? Vamos a hacer la distribución de agua fría, hacemos una derivación hacia el núcleo sanitario en ese piso, bajamos y hacemos la distribución. ¿Qué necesitamos? Alimentar la pileta de lavar y los otros artefactos que son la bañera, el bidet y el inodoro. Bien, entonces yo coloco en la bajada un corte. Con esta llave yo me garantizo que cierro y puedo reparar desde este punto hacia adelante cualquier pérdida dentro de ese núcleo central. Cuando yo tengo una pérdida en la conexión o en la montante, evidentemente tengo que ir al tanque, cerrar y reparar. ¿Se entiende? Por supuesto que esto queda embutido dentro de la pared, con las distancias que tienen que tener. Bien. El otro tema, uno puede directamente en una memoria decir cuáles son todos los elementos que emplea, o en el mismo plano,
nosotros sugerimos hacer estos pequeños cuadros donde esté claramente definido todos los elementos de este núcleo sanitario. Es decir, el inodoro pedestal a depósito, el lavatorio con las 2 canillas de servicio y la transferencia, sobre todo si quieren ponerle marca, tienen la marca de la grifería, es lo mejor, las cañerías, que es de polipropileno, de agua fría, diámetro, llave de paso, cantidades que corresponden. Esto queda claro, no hay discusión posible con el que va a ejecutar la obra o que presupuestó la obra, por si le pongo un determinado material, un determinado diámetro de cañería, etcétera, etcétera. Entonces es importante hoy con el AutoCAD, esto lo copio, lo pego y lo modifico según, sin ningún problema de discusión. Por otro lado, las cañerías, digamos la distribución de cañerías, va a nivel del piso entre 30 y 40 centímetros. Van a ver que la distribución de agua caliente, la alimentación va a la izquierda y la de agua fría va a la derecha. Que en general los instaladores ponen la distribución de agua caliente por encima de agua fría. Ese es un criterio que se utiliza para cañerías de agua caliente, metálicas, donde tenían que ser aisladas, la cañería de agua caliente tenía que ser aislada. Entonces, si yo ponía la cañería de agua fría por encima, si condensaba, esa aislación perdía su capacidad aislante, con lo cual siempre, digamos, era como una obligación tener, digamos, la distribución a la parte superior. Acá vemos también, tanto montante como bajada, tienen enseguida la llave de paso. Y vemos otra condición necesaria que ustedes van a tener cuando hacen la distribución, que toda esta instalación tiene que ser accesible por si hay una pérdida, ¿sí? Cualquier lugar yo tengo que acceder. Entonces, si la cañería va a 30 40 centímetros y tengo una bañera como en este caso, evidentemente voy a tener que subir, porque si no queda oculta detrás de la bañera. Y salvo que yo pueda acceder del otro lado, ¿sí? Tengo que romper, sacar la bañera para proceder a la reparación. Así que esto es una cuestión mínima, elemental de proyecto. El otro tema es los artefactos. ¿Cómo ubico? Ya vimos, digamos que a nivel ducha yo tenía un elemento, digamos la grifería del elemento, que me permitía alimentar una canilla de servicio y alimentar la ducha. Este elemento es fijo, ¿sí? Entonces quiere decir que la conexión, esta, que puede variar entre 15 y 20 centímetros, es fija de acuerdo a la grifería que yo utilice, ¿sí? Y esto tiene que estar determinada la grifería, en este caso, sí o sí, porque cuando yo dejo esto empotrado en obra, tiene que estar de acuerdo y colocada esta grifería para no tener pérdidas ni dificultades. Después tenemos la situación, por ejemplo, el vanitorio este que queda cubierto. Bueno, si no son 15 a 25 centímetros, no tiene mayormente problema porque yo voy a ver algo mal hecho, ejecutado, pero no va a estar a la vista. Cuando el artefacto requiere que esté a la vista, evidentemente sí requiere nivelación y una buena terminación y ubicación de las bocas de conexión de agua fría y agua caliente, ¿sí? Pensemos que si en este caso yo lo pongo acá, la conexión queda a la vista torcida, ¿sí? Entonces queda, digamos, como nivel de terminación mal, ¿sí? Mientras que en esto yo lo puedo reparar, rompo y reparo, puedo mejorarlo, en esto, digamos es más difícil de reparar. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Reglamentos técnicos, el código de edificación dice, utilice material certificado. Por suerte lo dice, ¿sí? No dice
quién certifica, pero en general las instalaciones de desagüe y de provisión de agua están certificados normas IRAM, ¿sí? O normas que corresponden al tema de termofusionado o lo que sea, ¿sí? Bien, las plásticas, es decir, la medida de termofusionado, o algunas como la de esta marca, puede ser roscada y con, digamos, las pastas sellantes yo puedo sellar la unión. Por supuesto está también el polietileno, que tiene su sistema de unión, el acero inoxidable, que hoy, digamos, prácticamente se usa para los conectores, un mayor costo y visualmente queda mucho mejor. Y después, bueno, está el latón y el bronce, ¿no? Distintas maneras de unión. Bien, otro tema que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo cuando hacemos el dimensionado o el dimensionado a nivel hidráulico, es la sección que tiene la tubería. Van a ver que el mercado a ustedes les va a ofrecer, digamos, tuberías en pulgadas o tuberías en milímetros. ¿Cuál es la diferencia? Si bien el fabricante le va a decir que son, digamos, equivalentes, la realidad que el que mide en pulgadas, va a depender de los espesores, tiene una mayor superficie, entre un 10 y un 20% de caudal de agua que puede circular de acuerdo al diámetro y a la presión que está funcionando. Entonces, esto tiene que estar definido cuando yo dimensiono la instalación, claramente qué tipo de material o de cañería voy a utilizar, si es en pulgadas o en milímetros, y el material en función no solamente de las pérdidas, sino de esta sección interna que tiene la cañería. Bien, por supuesto, queda el cuadro resumen, donde tengo material, los diámetros adoptados, la sección parcial, la acumulada. Voy a definir claramente mi instalación de agua fría y de agua caliente. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, por ahora no. ¿Quieren hacer un descanso de 5 minutos? Bueno, seguimos. Entonces, dimensionamiento. Vamos a ver algunas pautas. Lo que vimos es la cuestión de algunas cuestiones prácticas que hacen al proyecto de la instalación, la accesibilidad, el recorrido directo, etc. Ahora vamos a ver dimensionamiento. El dimensionamiento en parte lo vieron en la teórica, bueno, en parte no, lo vieron en la teórica, y también el dimensionamiento hidráulico. Nosotros vamos a hacer un poco más sencillo. No les diría que tengan en cuenta esto que dije en el último piso, la alimentación de los artefactos en los dos últimos pisos, hacer un dimensionamiento hidráulico. Nosotros lo que vamos a ver es el dimensionamiento a nivel reglamentario. Lo primero que tenemos que calcular es la reserva total diaria. ¿Qué requerimiento tiene ese edificio diariamente de agua? ¿Qué necesidad tiene? ¿Sí? La norma me está diciendo a mí que esa reserva total diaria la voy a determinar por una sumatoria de reservas. ¿Sí? La primera sumatoria depende del destino que tenga, si es vivienda, si es uso comercial, etcétera, etcétera. En función de eso, los artefactos van a tener un requerimiento, pero además un uso de simultaneidad. ¿Sí? O sea, no solamente yo voy a tener el uso va ligado o pegado a la simultaneidad de esa canilla de servicio. Entonces, en nuestro caso,
vamos a tener una vivienda y vamos a tener una vivienda típica o tipo o completa según situación. A esa reserva total diaria tenemos tantos núcleos sanitarios o departamentos equivalentes en el edificio, es decir, la reserva por la cantidad de unidades, más las posibilidades de que esta situación varíe, o sea, tenga alguna situación más artefactos o más núcleos sanitarios, entonces también por la cantidad de vivienda y los adicionales, que siempre aparecen. Entonces, vemos que en la tablita de la norma, reserva total diaria, dice para vivienda, otros usos. Entonces, en vivienda dice vivienda completa, baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar. Pileta de lavar o lavacopa. Esto es lo que llama una unidad de vivienda completa. Después habla de la situación. ¿Cuáles son las situaciones de alimentación? Alimentación directa, es decir, la conexión directamente alimenta al núcleo sanitario, la conexión domiciliaria, y eso le da una capacidad de 0,20 litros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que por cada departamento o vivienda completa, yo tengo 0,20 que es suministrable a cada unidad 0,20 litros por segundo. Si se tiene un tanque de reserva, ¿sí? Y la alimentación es directa a ese tanque de reserva va a tener que tener por unidad completa 850 litros. Si es indirecta, es decir, tiene tanque de bombeo o tanque de reserva, 600 litros. Y después habla de viviendas con más local sanitario. Y en función de eso, da una estimación del valor en función del estado de situación, en la cantidad en función del artefacto. Cuando habla de otros usos, como puede ser el comercial, el industrial, la simultaneidad la establece en función de también requerimientos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una unidad de vivienda donde tengo vivienda completa y donde tengo un uso de, no sé, de una oficina, evidentemente tendré que sumar baño inodoro, si tiene mingitorio, lavatorio, y hacer un solo componente y tomarlo en función de esta sumatoria. Los adicionales, evidentemente, bueno, son los que uno considere que son necesarios para el mejor confort de ese edificio, esa vivienda, ¿sí? Entre ellos está el agua caliente, que se toma entre 80 y 100 litros. Y en caso de unidad de vivienda por día serían 20 litros por artefacto que usa agua caliente. Bien. Estas son las consideraciones con lo cual me va a permitir a mí determinar la reserva total diaria. Vamos a un ejemplo sencillo, vamos a hablar de ejemplos sencillos para poder comprender. Vamos a suponer que tenemos 10 unidades de vivienda completa. Si tenemos 10 departamentos completos, es decir, baño principal, baño de servicio, pileta de cocina y pileta de lavar o pileta de lavacopa. Entonces, digamos, vamos a vivienda completa, en este caso la alimentación es indirecta, por gravedad, 600 litros. 10 unidades serían 600 litros. A esos 600 litros yo le voy a poner el caudal de agua caliente. Consideremos 100 litros para redondear, me da una reserva total diaria para este edificio de 7.000 litros. Eso es lo que yo requiero diariamente para tener el servicio de distribución de agua sanitaria. Bien. Lo primero que tengo que hacer es dimensionar la conexión domiciliaria, es decir, cómo abastezco esos 7.000 litros o cómo provisiono
esos 7.000 litros a mi edificio. Lo hago con la conexión domiciliaria. Hidráulicamente, ¿qué necesito? Necesito la presión de nivel piezométrico que me lo va a dar el ente prestatario de servicio, ¿sí? Me va a decir, bueno, usted tiene, no sé, 10 metros. Esta presión va a depender de lo que yo esté alimentando. Si yo alimento directamente a un núcleo sanitario, digamos conexión directa, evidentemente voy a tener el nivel de la ducha. Entonces, a ese nivel piezométrico le voy a restar, si está por encima del nivel de planta baja, le voy a restar la altura a que se encuentra esa ducha, ¿sí? En cambio, si tengo un tanque de bombeo que está en el subsuelo a menos 1 metro, se lo voy a sumar. ¿Se entiende? O sea, a ese nivel yo lo que estoy haciendo es sumando la alimentación del tanque de bombeo. Ahora bien, yo tengo la altura o la presión disponible de la red más la altura más desfavorable, ¿sí? Con esa presión y el caudal que tengo que determinar en función de esa reserva total diaria, que en este caso eran 7.000 litros, por un tiempo, ¿sí? Para tener el caudal que yo tengo. Tengo el volumen, dividido el tiempo, tengo el caudal. Bien, el tiempo establecido en la norma es alimentación entre 1 y 4 horas. ¿Eh? ¿Esto qué me está diciendo? Si yo tomo 1 hora, voy a tener un diámetro, ¿sí? Un diámetro determinado. Si yo en ese caudal de la reserva total diaria tengo 4 metros, evidentemente el diámetro va a ser menor, ¿sí? Entonces yo cuando tengo que adoptar el tiempo, que generalmente ustedes van a ver que el tiempo que se adopta son 2 horas, eso es, parece tradicional, pero lo que yo tengo que hacer es tener en cuenta cuál es el requerimiento de mi conexión domiciliaria, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una reserva, digamos, supongamos, un club donde tengo una ducha, donde el sistema de ducha que está funcionando, funciona prácticamente con simultaneidad 1, evidentemente las 4 horas me pueden producir una dificultad, ¿sí? En recuperar la reserva total diaria. Por eso que en general depende del edificio de vivienda, no hay problema, tomamos 2 horas, ¿sí? Eso que me da un caudal de conexión de más o menos 1 litro por segundo. Quiere decir que ese edificio, para que tenga la reserva total diaria de 2 horas, necesita un caudal de suministro de 1 litro por segundo. Entonces, con el caudal y la presión disponible, voy a la tabla correspondiente de conexión domiciliaria, función, o lo puedo dimensionar hidráulicamente sin ningún problema, porque tengo todos los datos, con la presión disponible, con el caudal, gasto de litros por segundo, yo determino el diámetro de mi conexión. En este caso es de 25 milímetros, es decir, 1 pulgada, ¿sí? Esto, al tener ser menor que la conexión mayor que los 32 milímetros que puede requerir un ruptor de vacío, yo no tengo por qué utilizar este sifón. Simplemente es la conexión directa al tanque de bombeo, ¿sí? Bien. Ahora tengo que dimensionar los tanques de bombeo y de reserva, ¿sí? La norma me está pidiendo que por lo menos el tanque de bombeo sea 1/5, mayor 1/5 de la reserva total diaria. Si yo tengo que contener o tener en el sistema de reposición del tanque de bombeo 1/5 por lo menos de la reserva total diaria. Y el tanque de reserva 1/3 de la reserva total diaria. Así que entre estos dos valores uno puede establecer los volúmenes de cada uno de los tanques.
Entonces vamos a adoptar un tercio del tanque de bombeo, un tercio directamente, con los 2000, nos da 2.340 litros, adoptamos un valor de 2.500 litros, el tanque de reserva, lo que falta de la reserva total diaria, sería 4.600, adopto un tanque de 5.000 litros. Lo que me está dando en realidad la reserva total diaria es un volumen mínimo, o el mínimo requerido. Yo puedo incrementar ese volumen hasta un 50%, más allá voy a tener que justificar, porque el agua no puede permanecer más de 24 horas dentro del tanque de reserva. Bien, así que acá mencionamos conexión, tanque. Nos falta el sistema de impulsión. El sistema de impulsión comprende las tuberías de aspiración, la cañería de impulsión, las bombas, son las bombas centrífugas, que son dos, apoyadas sobre la placa antivibratoria, la junta elástica para no transmitir, digamos, las vibraciones a la cañería, la canilla de servicio, la válvula de retención, todos los elementos que necesito para el funcionamiento. Una de las bombas va a funcionar y la otra va a quedar en función de reserva. Bien, ¿qué necesito para dimensionar la bomba? Que es el primer paso. El caudal de bombeo, que es el mismo caudal de la conexión. Es decir, lo que ingresa, yo lo puedo impulsar. Y la altura que tiene que salvar la bomba, desde el nivel de la bomba hasta el tanque de reserva. En realidad es entre el nivel del tanque de bombeo y el nivel del tanque de reserva. Pero el dimensionado se toma desde el eje de la bomba a la alimentación, a la conexión del tanque de reserva. Pero además le tengo que agregar las pérdidas, no solamente esa altura geométrica, sino que tengo que agregarle el tema de las pérdidas. Esas pérdidas, ¿cómo las voy a calcular? Hay varias maneras. Si yo puedo, de una manera, determinar las pérdidas por rozamiento, por fricción, por la conducción, y las pérdidas que se dan para cada uno de los accesorios. En función de eso yo puedo determinar tanto las pérdidas por circulación y las pérdidas localizadas, determino la pérdida que tengo que salvar, que tiene que salvar la bomba para poder impulsar el caudal que requiere. Pero nosotros vamos a utilizar el sistema de longitud equivalente por un coeficiente de fricción. Si vamos a determinar la longitud equivalente, haciendo la siguiente valoración, diciendo que es la altura geométrica, la altura a salvar, desde la bomba hasta el tanque de reserva, ¿sí? Más el desplazamiento horizontal, esta alimentación puede sufrir desplazamiento horizontal, además las pérdidas por curvas y las pérdidas por válvulas. Bien, estas pérdidas nosotros vamos a simplificar y vamos a tomar para las curvas 10 metros y para las válvulas 20 metros. También podemos, como dije, de acuerdo a cada uno de los elementos, poder determinar las pérdidas localizadas. Por el coeficiente, digamos, de la tabla, yo tengo la pérdida de la curva, la pérdida de la válvula, y sé cuánto tengo. Lo mismo tengo si tengo la pérdida por fricción. Entonces, caudal de bombeo, 2 horas, 1 litro por segundo, lo que habíamos tomado. Vamos a suponer que tenemos una altura a salvar entre el eje de la bomba a la conexión del tanque de reserva de 25 metros. ¿Sí? Un desnivel extremo. Bien, ese desnivel yo le voy a sumar el desplazamiento, que dijimos, en este caso suponemos que son 5 metros de desplazamiento, tenemos 5 curvas y 2 válvulas en
el camino. Eso me hace un total aproximadamente de 120 metros. Yo tengo la longitud equivalente de 120 metros. Entonces me resta determinar el coeficiente de fricción a los efectos de poder determinar esa altura de pérdida. Bien. Coeficiente de fricción. En la norma hay una tabla, digamos que podemos determinar directamente el coeficiente de fricción, pero es conveniente utilizar los nomogramas que me permiten a mí determinar de alguna manera las velocidades que el fluido va a circular por esa cañería, por ese diámetro, ¿sí? En este caso, de esa bomba. Entonces, van a ver que en el nomograma tienen el caudal en función de los litros por segundo, litros por minuto, el diámetro, la pérdida de carga y las velocidades convenientes. Es decir, por debajo del 0,5 tengo una velocidad que puede producir sedimentación en la circulación. Por otro lado, entre 0,5 y 1,5 es conveniente. Es decir, van a ver que las cañerías, la producción de ruidos disminuye o es aceptable en función de esta cuestión. Y por encima, hasta los 2 metros por segundo, es tolerable, es admisible. Por encima de los 2 metros por segundo, los ruidos ya pasan a ser molestos. Entonces vamos directamente a determinar, en este caso, cuál es la pérdida. Tenemos el caudal 1 litro por segundo, tenemos el diámetro que calculamos de conexión domiciliaria, suponemos que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Y con eso me permite determinar la pérdida, por milímetros por metro, y la velocidad. Estamos dentro de la velocidad admisible, o sea que yo podría llegar a adoptar sin ningún problema el diámetro 25. Esta situación, ¿qué me está diciendo? Con esta pérdida es probable que yo tenga una potencia mayor de la bomba. Entonces, es conveniente aumentar, generalmente lo que se hace, aumentar en un diámetro la cañería de impulsión. Es decir, pasamos de 25 a 32. Vemos que se redujo la pérdida por un lado, es decir, a menos de un tercio, y se redujo la velocidad. Con lo cual, si ese pleno pasa por lugares habitables, digamos que es aceptable. Bien. Entonces, con esta, digamos, pérdida de 45 milímetros por metro, multiplicado por los 120, me da aproximadamente 5,4 metros. O sea que la bomba tiene que salvar los 25 metros de altura geométrica, más los 5,4 metros de pérdida que tiene en la circulación la cañería. Entonces, redondeando, tomamos 31 metros. Para dimensionar la bomba, yo necesito el caudal y esa altura manométrica. Entonces el caudal era 1 litro por segundo y la altura 31 metros. Vamos a las curvas características, marcamos, digamos, el caudal y la altura y vemos que en este tipo de curva de bomba centrífuga tenemos 3 tipos, en este caso 3 tipos de curvas. De 1 HP, de 1,5 HP y de 2 HP. Entonces, de 1 HP, evidentemente, si yo quiero cortar, no llego, ¿sí? De 1 HP y medio tampoco, entonces tengo que ir a, digamos, 2 HP con un nivel de impulsión de 32 metros
total. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno, en función de esto yo determino todas las características de la bomba y todas las consideraciones necesarias para la bomba. Bien. También puedo aplicar la hidráulica y determinar el diámetro también de impulsión, que vemos que para la velocidad, que en función del caudal de bombeo, requiere 32 milímetros. Es otro paso mucho más sencillo que el que vi. Bien, ahora entramos en la cañería. Calculamos la cañería de impulsión. Ahora quiero calcular la cañería de aspiración, ¿sí? Evidentemente, lo primero que pensamos es lo que ingresa, es decir, el caudal que ingresa es el caudal que se impulsa. Así que es el mismo diámetro, sin ningún problema. Entonces, cañería de aspiración, cañería de impulsión, 32. ¿Cuál es el conflicto que yo puedo llegar a tener? Pensamos que la velocidad es 1,5 metros por segundo. Aplicados cuando funciona en una sala de máquina, ese ruido, ese sonido, después de estar un tiempo que la bomba está funcionando, el que hace mantenimiento, tiene algún problema de soportar ese ruido. Entonces, en general van a ver que se reduce esa velocidad a 1 metro por segundo. Es decir, cuando yo estoy dentro de la sala de máquina es conveniente reducir la velocidad por debajo de 1 metro por segundo. Entonces, digamos, en general, esta de diámetro pasa a un diámetro superior o a 2 diámetros. Y a lo sumo ustedes tendrán una cañería de aspiración de 50, con lo cual reducen mucho el ruido dentro de la sala de máquina. ¿Quedó claro? Bien. Vamos al tema de bajadas, tanto para agua fría, agua caliente. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. Entonces, vamos a lo último, que son las bajadas. Pensemos que las bajadas del tanque esas bajadas alimentan los distintos núcleos sanitarios. Esa alimentación, los distintos núcleos sanitarios, tienen un funcionamiento aleatorio, es decir, puede ser que se abra el sanitario del piso cuarto, del tercero, del octavo. Entonces, cuando yo dimensiono esa bajada, evidentemente voy a tener que tener en cuenta la simultaneidad de uso. La norma, para este caso de edificio, establece una simultaneidad de uso para cañerías tanto de agua fría como de agua caliente. ¿Sí? Entonces, no sé, tomando bajadas de tanque para un baño principal, servicio completo, es decir, baño principal, baño de servicio, pileta cocina, pileta lavate, le da una sección equivalente. Dice con 0,53 centímetros cuadrados usted puede alimentar un baño, ¿sí? Completo con pileta cocina, pileta lavate. En agua fría. En agua caliente le dice, no, señor, usted para lo mismo necesita 0,44. ¿Sí? La razón es la misma, es por simultaneidad. Piense que ustedes, el agua fría, el uso es un tanto mayor que el uso simultáneo del agua caliente. ¿Está claro? Entonces, reduce la sección en cuanto a eso. O sea, yo con esta sección ya empiezo a poder determinar por sumatoria cada ramal y seleccionar el diámetro. Entonces voy a la tabla correspondiente, que me facilita, en función de, supongamos que tengo esa de departamento completo, de 0,53, tengo 15 departamentos, evidentemente voy a necesitar una sección de 7,95, si multiplicamos 15 por 0,53, 7,95.
Este 795, para poder abastecer, va a requerir un diámetro de bajada de 32. ¿Sí? ¿Está claro? Por supuesto, mientras vayamos bajando, ese diámetro de bajada va a ir reduciendo. ¿Sí? Sí, cuando yo estoy cerca del tanque, voy a tener 32 y a medida que vaya alimentando, ese diámetro se va a ir reduciendo. ¿Sí? Por supuesto que todo esto que estamos hablando, material, reductor de vacío, diámetro, colector, todos los elementos tienen que estar en la planilla que corresponde. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Oye, es el día del silencio. Bien, secciones límite. Lo mismo que vimos antes está en esta tabla, que tiene además la bajada por válvula de artefacto, pero además en esta tabla que está traducida acá, para que lo puedan ver claramente, donde en función del diámetro de la sección, tenemos la sección límite. Esta es la simultaneidad que estuvimos hablando antes. Para bajada, esto que estábamos sumando, en función de eso tenemos el diámetro que corresponde. Y también tenemos la sección límite de colector. En función, vamos a ver para dimensionar los colectores, cómo utilizamos esta tabla para dimensionar los colectores tanto de agua fría como de agua caliente. Entonces, ejemplo. El colector del tanque de reserva lo vamos a considerar como el valor de la sección máxima que tengo de bajada, más la semisuma de todas las demás bajadas. ¿Está claro? Entonces, supongamos que la mayor bajada sea 9,60 centímetros cuadrados. Es la sumatoria esta que estuvimos viendo de la sumatoria de los núcleos sanitarios. Y la mitad, digamos, de la suma de, en este caso son dos bajadas, uno de 7,40 y uno de 5,30. Esta sección total me da 15,95. Entonces yo voy a sección límite, la tabla de sección límite, y determino el diámetro, es decir, del colector, en este caso 15,95, el que más se aproxima o cerca es el de 2 pulgadas. Necesito colector, 13,62 no abastece, necesito el siguiente que es 23. ¿Por qué? Los diámetros están estandarizados, es decir, yo no puedo hacer un diámetro justo. Entonces, 38 abastece tanto y 50 tanto. Si ahí tengo el colector, por supuesto me define las llaves de paso, la T, todos los elementos que necesito. ¿Sí? Vamos ahora, ¿se entendió hasta acá? Esto es agua fría. Vamos al sistema de agua caliente central. Por supuesto que si el sistema es individual, el abastecimiento es directamente de la bajada de agua fría. O sea que yo tengo que sumar ambos valores, tanto de la sección de agua fría como de agua caliente, ¿sí? De abastecimiento, porque lo voy a abastecer de la bajada de agua fría. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero en este caso es, digamos, los separamos, es decir, tenemos la circulación, digamos, la producción de agua caliente, digamos, circulación natural, yo tengo la alimentación del tanque, a mi planta térmica, que puede ser un tanque intermediario o un termotanque de alta recuperación, alimento, distribuyo, retorno y vuelvo. ¿Sí? Cuando hablábamos de bajada, la sección era de el primer punto que alimenta hacia arriba. ¿Sí? Yo voy sumando, el mayor diámetro me da en el colector y va disminuyendo hacia abajo mientras va alimentando. Cuando yo tengo un circuito cerrado con agua caliente, evidentemente el primer punto de alimentación va a ser el último. Entonces yo arranco
de la menor sección en este punto, voy sumando hasta que tengo la mayor sección a nivel del colector montante. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces voy al mismo procedimiento. Determino la sección, hago acumular y determino las secciones de cada uno de, ya sea montante o retorno según el sistema que yo esté empleando. El colector, en cambio, el colector es distinto a la determinación del agua fría. El colector ahora es la sección completa. Es decir, este colector que está acá, tiene que alimentar todos los, en este caso, el retorno. ¿Sí? Supongamos que tenemos 4 bajadas de igual sección para terminar, y bueno, es lo mismo. Si colector, en función de la cantidad de la sección, yo determino el diámetro. Colector de retorno de circulación, ¿sí? De circulación de agua forzada o circulación natural. Necesito la suma de lo que llega, ¿sí? Acá tenemos un diámetro mayor que en la parte inferior. Bueno, sumando eso, yo puedo determinar, al igual que el colector superior, el colector inferior. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Planta térmica. Vamos a suponer que lo que calculamos nosotros es un termotanque de alta recuperación. Es decir, yo voy a alimentar con un sistema de acumulador de agua directamente abastecer el requerimiento de agua. En función de eso, yo necesito, en este caso, bueno, puse 80 litros, 80 litros por los 14 departamentos, lo que sea, el requerimiento, son 1120 litros de requerimiento. Esto tiene que estar dado en 1 hora. Entonces busco la capacidad del termotanque, que puede ser suplida por 1, o 2, o 3, o la cantidad que necesite según el requerimiento del edificio. Así de sencillo yo determino en mi acumulador. Si es un sistema de indirecto, es decir, que tengo el tanque intermediario, evidentemente el tanque intermediario va a tener capacidad de los 1120 litros y tendrá una caldera que caliente ese tanque intermedio. La caldera no puede ser conectada directamente porque no tiene capacidad, como el termotanque, de recuperación como para poder dar eficientemente el requerimiento de agua caliente que requiere ese edificio. ¿Sí? Así que en ese caso es una instalación indirecta, así, caldera, tanque intermediario. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a ver lo último, ya con esto los dejo tranquilos. Van a ver que en general ustedes van a encontrar, digamos, van a encontrar que no solamente la alimentación del edificio se hace con un solo termotanque de alta recuperación, sino en general se usan 2 o 3 o 4 o 5 lo que requiera. Evidentemente yo voy a tener que abastecer, alimentar con combustible. Lo primero que voy a hacer es, en este caso, gas natural, con todos los elementos que requiere, ventilaciones del local, todos los requerimientos que requiere para el sistema de suministro de gas natural. La llave de corte, la evacuación de humos del termotanque, es decir, cuando hay combustión, se genera llama y gases, esos son humos, que tienen que ser expulsados hacia el exterior. Este es el funcionamiento del termotanque. El termotanque requiere además que yo alimente de agua fría, ¿sí? Para poder calentar ese agua fría siempre por debajo, a nivel inferior, digamos, proveer agua caliente, es decir, producir agua caliente para alimentar a mi sistema de
agua caliente. A través del montante, los retornos, es decir, este sistema de retornos, se une a la cañería de agua fría. ¿Sí? Entonces yo tengo la alimentación de agua fría, ¿sí? Al termotanque en la parte inferior. El retorno se une con una válvula de retención a los efectos de no retroceder, que haya un retroceso de agua, por diferencia de presiones. Y después, bueno, requieren los elementos también de mantenimiento. Llave de paso, llave de corte, válvula de retención, todos los elementos que me permiten, digamos, mantener el funcionamiento de la estación. Piense que si uno de estos elementos sale, si sale de funcionamiento, lo tengo que reparar o utilizar, evidentemente voy a tener que poderlo retirar. Entonces, en gas lo van a ver en uniones dobles, y en agua, conexiones que permitan, digamos, sacar este artefacto para mantenerlo o para reemplazarlo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, si no hay ninguna duda, nos veremos el jueves en la clase teórica de instalación de gas. Bueno. ¿Tienen ninguna duda de la explicación o del práctico? No, muchas gracias. No, gracias. A mis alumnos los espero en la reunión. Dale, perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El jueves. Hasta luego.